Pues buenos días, compañeros diputados. Les doy la más cordial bienvenida y agradezco la presencia de todos ustedes a esta sesión ordinaria número 13 de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. Para dar inicio, se pide a la diputada Verónica González, secretaria de la Junta Directiva de esta comisión, verifique la asistencia de los diputados presentes. Como lo indica diputado presidente, diputado Esteban Estrada Ramírez. Presente. Diputado Jorge Eduardo González Arana. La de la voz presente. Se encuentran presentes 3 diputados. ¿Es cuánto? Encontrándose presentes 3 diputados integrantes de esta Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo y de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción 1 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara quórum legal para sesionar y se declara instalada esta sesión y se dan por válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 13 horas con 23 minutos del miércoles 3 de julio de 2019. Se somete a consideración a los diputados integrantes de esta comisión. Se justifique la inasistencia del diputado Luis Ernesto Munguía González por encontrarse convaleciente luego de haberse sometido a una cirugía por cuestiones de salud. En votación económica se pregunta si es de aprobarse. No sabía que se había operado, pero bueno. Yo también no sabía. Para continuar, se somete a su consideración del orden del día propuesto por esta presidencia, para lo cual se solicita a la diputada secretaria Verónica González Orozco le dé lectura. Como lo indica diputado presidente, número 1, lista de asistencia y verificación de quórum. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones 9-19, 10-19, 11/19 y 12/19. Número 4, discusión y en su caso aprobación de la adhesión a un dictamen de decreto suscrito por la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos. Número 5, discusión y en su caso aprobación de 4 anteproyectos de dictamen. Número 6, turno de asuntos. Número 7, comunicaciones. Número 8, asuntos varios. Número 9, conclusión. Muy bien, gracias, diputada. Antes de someter a su consideración el orden del día propuesto, esta presidencia les propone su modificación para retirar el punto 4, dictamen de adhesión que nos fue enviado por la Comisión de Estudios Legislativos, y el punto 5.2, dictamen de decreto que reforma la ley de Instituto de Pensiones. Asimismo, se propone la aprobación del acuerdo interno número 6 de esta comisión y el proyecto de dictamen marcado con el número 5.5. Si están a favor en la orden del día propuesto y de estas modificaciones, les pido manifestar en votación económica. Aprobado. Para continuar con el punto 3 del orden del día y en virtud de que con anticipación le fueron remitidas las actas de las sesiones de trabajo 9, 10, 11 y 12 de esta comisión, celebradas los días 26 de marzo, 7 de mayo y las dos últimas el 29 de mayo respectivamente, todas del año 2019, está a su consideración la omisión de las lecturas. En votación económica se les pregunta si es de aprobarse. Aprobado. A continuación, está a consideración los contenidos de las actas de las sesiones de trabajo 9, 10, 11 y 12 y se les pregunta si tienen alguna observación. No habiendo orador registrado, se les pregunta en votación económica si es de aprobarse. Aprobadas. Para continuar con el punto 5 orden del día, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, están a consideración de los diputados integrantes de esta comisión los dictámenes de decreto agendados con los números 5.1, 5.3, 5.4 y 5.5, y en virtud de que les fueron remitidos con anticipación, se les propone omitir sus lecturas. En votación económica se les pregunta si es de aprobarse esta propuesta. Aprobado. Esta discusión en lo general, por contener más de un artículo, los dictámenes de decreto marcados con los números 5.1 y 5.3. Para tal efecto, se abre el registro de oradores. Si tuvieran alguna observación, no habiendo oradores registrados, en votación nominal se les pregunta si se aprueban, y para tal efecto se pide a la diputada Verónica González levante la votación nominal de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. Diputada. Como lo indica diputado presidente, diputado Esteban Estrada Ramírez. Diputado Jorge Eduardo González Arana. A favor. La de la voz a favor. Se informa el resultado de la votación con un total de 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada.
Gracias. Aprobados en lo general los dictámenes de decreto marcados con los números 5.1 y 5.3, con 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, lo que constituye la mayoría requerida para su aprobación. Esta discusión en lo particular, en los términos del artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los anteriores dictámenes de decreto. Se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia declara aprobados los dictámenes de decreto marcados con los números 5.1 y 5.3. A continuación está a consideración de los diputados integrantes de esta comisión el dictamen de acuerdo legislativo marcado con el 5.4 y para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados en votación nominal, se pregunta si se aprueba. Para tal efecto, se pide a la diputada Verónica González levante la votación nominal en la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. Como lo indica diputado presidente, diputado Esteban Estrada Ramírez. A favor. Diputado Jorge Eduardo González Arana. A favor. La de la voz a favor. Se informa el resultado de la votación, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada. Esta presidencia declara aprobado el dictamen de acuerdo legislativo marcado con el número 5.4 por 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, lo que constituye la mayoría requerida para su aprobación. A continuación está a consideración de los diputados integrantes de la comisión el dictamen de decreto marcado con el número 5.5. Ha solicitado a esta presidencia hacer uso de la voz y agradezco la asistencia a esta misma, la diputada Mirza Flores, autora de la iniciativa que se dictamina en este punto 5.5, de lo cual les pediría, si es de aprobarse, que el uso de la voz de la diputada, siendo ella autora de la iniciativa que a continuación votaremos, donde me gustaría que nos pudiera exponer los motivos de los cuales en la iniciativa viene intrínseca el periodo de tema de paternidad y pudiéramos tener un elemento mucho más sólido para la votación y la misma. Si es de aprobarse, por favor manifestarlo. Aprobado. A continuación, cedo el uso de la voz, diputada, bienvenida y gracias. Presidente, muchas gracias por permitirme hacer uso de la voz en la comisión que tan dignamente tú presides. Saludo también a mi compañera diputada y mi compañero diputado. Gracias por la oportunidad de poder venir a hacer una exposición de motivos, de la razón que fundamenta el espíritu de esta reforma que estoy proponiendo. Propongo que se otorgue un permiso de paternidad a los servidores públicos y que se haga una modificación a la ley del servidor público del Estado de Jalisco hasta por 8 semanas de un periodo para el cuidado del menor. En un ánimo de poder transitar de forma progresiva en derechos que deben de atenderse de forma inmediata para poder atender una agenda internacional, mi propuesta entonces iría en torno a que hagamos una reforma inicial de 20 días hábiles, por lo que si se sumaran los días de fines de semana, estaremos hablando de 4 semanas de permiso de paternidad. El permiso de paternidad debe de entenderse como un asunto de una agenda de derechos progresivos. El permiso de paternidad no es un asunto que vaya en contra de la productividad de ninguna persona, es todo lo contrario. Debemos de alinearnos a la agenda que se llama Política de los Cuidados, que es una agenda internacional. Esta agenda internacional lo que preocupa y lo que está ocupando en países de un desarrollo económico en potencia es cómo realizamos las condiciones, cómo llevamos a cabo condiciones, primero, de un cambio cultural en donde dejemos de estigmatizar a las mujeres como las únicas responsables de los cuidados de los menores, cuando el derecho superviniente de los menores es que sean cuidados por sus madres y por sus padres. ¿Por qué? Porque entonces garantizamos que el desarrollo y el crecimiento de las niñas y de los niños sea mucho más óptimo, que esté rodeado de un ambiente de igualdad, de condiciones de amor, de cuidados. Eso es por un lado. Por el otro, estamos hablando de la forma en la que se permite en el tiempo propicio, en los primeros días de nacimiento del menor, que se
entrelacen relaciones de cuidado y de amor entre los padres y los hijos, que generalmente no se tiene porque el permiso de paternidad de los servidores públicos el día de hoy es solo de 5 días, entonces no hay un momento para tener una relación mucho más entrañable de padres con hijos en la primera etapa de los menores. Otra agenda muy importante es la agenda de la conciliación. La agenda de la conciliación a nivel internacional es cómo conciliamos las personas, mujeres y hombres, cómo conciliamos nuestras horas de vida. Tenemos 24 horas cada día, pero cómo hacemos una conciliación para poder dividir el tiempo de familia, el tiempo personal y el tiempo laboral. El tiempo personal y el tiempo familiar no es lo mismo. El tiempo personal puede usarse para que ese hombre o mujer estudie, haga ejercicio, descanse, lea, ocupe ese tiempo para atenderse con el médico, para llevar a cabo cosas que normalmente no puede hacer porque no sabemos conciliar desde la política pública los tiempos de las personas. Y una tercera parte, cuando ponemos este tipo de iniciativas que son progresivos y de avanzada y derechos universales, ponemos a las mujeres y a los hombres en condición de poder conciliar mejor su vida personal, familiar y laboral. Cuando no existe más que una única forma de visión en la que las mujeres son las únicas responsables de los cuidados de los hijos, las mujeres no tienen manera de poder hacer una división en su vida personal, familiar y laboral, porque todas sus horas se convierten en horas del cuidado de otras personas y no del autocuidado. Voy a hacer solamente una mención jurídicamente cómo las normas internacionales en donde México está obligado a cumplirlas, porque México firmó estos convenios internacionales y es Estado parte, es el fundamento en donde podemos basar esta iniciativa. No es un asunto que sean 5 días o 6 días o 7 días, o sea, no es un asunto de regateo los días del permiso de paternidad, porque no son días de descanso, no son días de vacaciones. Quienes han cuidado a sus hijos saben que no están descansando, están ocupándose de una labor de alta responsabilidad. Entonces, cuando estamos hablando de estos días de permiso de paternidad, estamos hablando de generar también condiciones de igualdad. ¿Por qué? Porque generalmente el permiso de maternidad, como su nombre lo dice, se le otorga a las mamás. Cuando las mamás tienen este permiso de maternidad de manera intrínseca al momento en que las mujeres en este país acudimos a solicitar trabajo, una beca de estudios, trabajar en espacios o un ascenso en su espacio laboral, hay una cultura que la tenemos ya intrínseca que nos pone a pensar, ¿y esta mujer cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene planeados tener? Inmediatamente lo traducimos a los días que me va a faltar esta mujer, los días que no va a venir a trabajar, los días que se le van a enfermar los hijos y tampoco me va a pedir permiso y se va a ir. Entonces, le ponemos a las mujeres automáticamente un techo de cristal. ¿Por qué? Porque estamos de forma automática determinando cuál es el lugar de esa mujer en el mundo, que es el de los cuidados, y el área laboral como un área complementaria de su vida, cuando no es un área complementaria de su vida, es un área de realización profesional y personal en el más amplio sentido de la palabra, que solamente nuestra cultura nos permite pensar que solo los hombres lo tienen. Entonces, cuando se va a emplear y tenemos a una fila de mujeres y de hombres con mismas capacidades, con mismas aptitudes, y se piensa en el permiso de maternidad,
por estadística y por encuesta, a quien le terminan dando el trabajo o el ascenso o la beca de estudios es a los hombres. Porque en las mujeres estamos pensando que va a desaprovechar el espacio de trabajo o la beca porque tendrá que cuidar de sus menores hijos. Cuando tú en el mercado laboral pones idénticas condiciones en donde también los hombres tienen permiso de paternidad para el empleador o para quienes ofrecen becas, no es una condicionante de decir prefiero al hombre porque la mujer me va a pedir permiso cuando tenga hijos. Cuando generas condiciones de igualdad, generas las condiciones de que somos vistas en las mismas circunstancias las mujeres y los hombres. Eso por un lado en materia de igualdad. Por el otro lado, en materia de igualdad, los hombres también tienen igualdad de condiciones laborales para poder gozar de días de el cuidado para sus hijos. A lo mejor muchos dirán, yo no necesito esos días, prefiero ir a trabajar. Pero con el paso del tiempo se darán cuenta de lo importante que es que también los hombres participen de los cuidados de sus hijos, porque entonces se desarrollan mejores condiciones de desarrollo y de vida entre los menores y sus padres. En materia de la agenda internacional, hay un punto que se llama el interés superior de la niñez, el tiempo de crianza y convivencia del progenitor, cómo impacta directamente sobre un derecho mayor en los niños. Este interés superior del menor de edad está establecido ya en el artículo 4 de la Constitución de nuestro país, fracción séptima de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 2, 3, 4, 16 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño. Ya se encuentran establecidos. No estamos en el Congreso del Estado inventando el agua tibia. Estamos simplemente homologando legislación local con agenda internacional, en donde México está obligado a cumplir este tipo de agendas. Y la otra que es, bueno, la agenda de la igualdad, que ya hablé de ella y en donde se encuentra establecido dentro de la Convención Internacional para eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, que es, como lo repito, CEDAW. Aquí viene establecido todas las formas de discriminación y por qué. Aprobar una legislación de esta naturaleza es abonar a igualar condiciones de vida de las mujeres en donde dejen de ser discriminadas por el único hecho de ser mujeres, reducir brechas de pobreza y reducir brechas de desigualdad. Por otro lado, dentro del artículo 43 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios nos establece un plazo de 5 días. La propuesta ante esta comisión y ante el órgano técnico es que queden, había dicho 20 días, me equivoqué, 21 días hábiles en donde, incluidos los fines de semana, estamos hablando de 4 semanas de permiso de paternidad. En el reglamento, pudiéramos hacer más adelante un reglamento para aplicar este permiso. Este permiso puede ser más bien aplicado tanto para los primeros días de vida del menor como para cuando la mujer regrese y se incorpore al ámbito laboral, el papá en su permiso de paternidad empiece a contar sus días de permiso de paternidad una vez que la mamá termine con sus días de permiso. Porque entonces de lo que nos está hablando es que se amplían los días en que el menor está cuidado de manera personal por su mamá y después por su papá. Esto pues es cuanto, presidente, y lo dejo a su consideración. Muchas gracias, diputada. Yo quisiera abonar en este tema en algo que para mí pudiera ser fundamental. Sin duda, la discusión creo que sí comparto la visión de la diputada, que no es un regateo de un tema de cuántos días, cuántas horas, sino yo creo que el fundamento principal tendría que ser cómo verdaderamente este tipo de iniciativas y cambios en nuestras leyes abonan a algo que para mí es fundamental, el fortalecimiento del tema de la familia. Y por supuesto que estamos hablando de familia en términos de que tengan un derecho de igualdad tanto el padre como la madre. Como sabemos que aunque es una iniciativa para los trabajadores del sector público,
uno de los grandes deseos es que también se pudiera transferir hacia la iniciativa privada, para efectos de que pues, la inmensa mayoría en este país y en este estado sabemos que no tienen la posibilidad de que alguien les ayude en casa, ¿no? Los que somos padres, que creo que casi todos los que estamos aquí presentes, sabemos que el apoyo y el acompañamiento tanto del padre con la mamá, y sobre todo cuando tienes un hijo, pues es fundamental, ¿no? Y efectivamente pues no son vacaciones, es un trabajo arduo que no duermes, y yo creo que el compartir esta labor creo que fortalece muchísimo el vínculo que desde mi punto de vista tendríamos que seguir protegiendo y fortaleciendo. Y por otro lado, en términos de productividad y de un impacto económico, creo que es importante mencionar que tampoco estamos inventando el hilo negro. Aquí hay mucha gente presente que son trabajadores del Estado y no me dejarán mentir, esto está probado en los países desarrollados, que inclusive las empresas o las grandes empresas mexicanas que tienen ya presencia a nivel internacional están explorando quitarles horas de trabajo a sus empleados para efectos de poder elevar la productividad. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuánta gente trabaja o tiene un horario establecido? ¿Y cuántas veces pasa que tienen horas completamente de muertas, por decirlo de una forma, ¿no? Y yo soy un convencido que en países desarrollados está probado, inclusive en empresas multinacionales, que entre menos horas y más se le apueste a la convivencia familiar y que puedan tener un equilibrio inclusive en su vida, la gente se vuelve mucho más productiva. Entonces esto le abonaría muchísimo a que no tuviéramos como el gran temor del impacto inclusive económico que pueda tener en la productividad, ¿no? Como que pareciera que le estamos abriendo una ventana de vacaciones hacia los empleados, y yo lo enfocaría en estos dos grandes temas: el fortalecimiento del tema del núcleo familiar, y por otro lado, en términos de productividad, que seguramente creo que viene a fortalecer tanto el padre como la madre, que entre menos horas tienen, pues estamos acostumbrados a que seamos mucho más productivos, ¿verdad? No sé si alguien quiere hacer uso de la voz. Diputada. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerle a mi compañera diputada Mirza. De aquí lo que nos acaba de decir son datos que nos sirven mucho para todos, no nada más para nosotros, sino que toda la gente sepa por qué se está tomando esta decisión. Que lo importante también es que Jalisco es punta de lanza a nivel República Mexicana de estos días, porque todos están entre 5 o 10. Entonces, lo que se va a aprobar ahorita pues es sin precedente, y quiero felicitarte de verdad. Y también el apoyo que le estamos dando a las familias, porque pues es la base de la sociedad y para eso trabajamos. Yo creo que debemos empezar por la familia, y para que se dé una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, pues se implementan leyes para poder fortalecer los lazos familiares, y qué mejor que desde un principio de la vida de los chiquitos, ¿no? Gracias. Derechos humanos universales, exactamente. Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenida, Mirza, a esta comisión, qué bueno. Pues mira, de lo que ya comentaste, pues me parece sumamente interesante y también me parece un paso pues importante pues a todos quienes son papás, y sobre todo a esos bebés que van a tener más tiempo con sus padres. Yo también soy padre de familia. Sin embargo, de eso sí quisiera proponer algo con el tema, que evitar que se desvirtúe todas estas bondades que tú ya mencionaste. En que lugar se queden en días hábiles, ajustémoslos y que queden en días naturales. Si van a ser un promedio de 28 días en total, pues que queden en 28 días naturales. Yo creo que, porque pues el bebé no sabe si va a ser Viernes Santo, si va a ser domingo, si va a ser sábado, si va a ser, simplemente que cerrarlo en temas de días naturales por temas de ser más práctico. Y considero, también hay otros estados, por ejemplo Guanajuato, Tamaulipas, Querétaro, Guerrero, que el que más tiene pues es hasta 2 semanas posteriores al parto. Y bueno, tendrán sus razones ahí y remiten a temas de reglamentos y demás. Sin duda alguna es un paso importante. Solamente con esa propuesta yo propondría que se cerrara ese promedio en días naturales, que no se mencione días hábiles, simplemente que queden. Y eso, bueno, pues también ayuda pues a que no se desvirtúe esta parte de que déjame juntarlas, o si no los cambio de fecha y demás. Yo creo que vamos a meternos en otros roles distintos y que no va a obedecer, o que no va a llegar, o no va a cumplir el objetivo el cual se está pretendiendo con esta nueva reforma, ¿no? Muchas gracias. Cuando tú lo estableces en un reglamento, también permites que el patrón o el empleador
pueda tener como una flexibilidad de negociar días con el servidor público, ¿no? Porque a lo mejor el empleador le puede decir, necesito que estés presente estos días, entonces conforme al reglamento, estos días te los puedo trasladar más adelante. El propósito de este tipo de reformas es que sean muy novedosas, que sean flexibles y que sean aplicables. De nada sirve que tengamos una ley que no se aplique porque los empleadores impidan que el servidor público lleve a cabo esta responsabilidad. Entonces, cuando tú generas una flexibilidad, lo haces de mayor aplicación, y más cuando lo que se pretende es hacer un cambio cultural. Voy a ahondar en esto porque quisiera hacer de su conocimiento que el siglo pasado, cuando se empieza a hablar del derecho al permiso de maternidad, quienes comienzan con este debate son filósofos, pensadores que eran de orden conservador, y generalmente ellos estaban vinculados a la industria. Digamos, gente, lo voy a decir en un mejor español, era gente más formada y educada, más leída. Esto les permitía tener una sensibilidad de poder observar qué es lo que estaba pasando, el fenómeno que estaba pasando con las mujeres, el nacimiento de sus hijos y la industria. Se dieron cuenta, como no existía el permiso de maternidad y las mujeres tenían evidentemente necesidad de tener su empleo en las maquiladoras y en estas industrias de cuando comienza la era de la industrialización a finales del siglo XVII, XVIII, XIX y principios del siglo XX, las mujeres asistían a trabajar, literalmente parían en su lugar de trabajo, amarraban a sus chiquillos, se los pegaban a ellas y seguían trabajando. Obviamente no había permiso de maternidad, no tenían derecho a faltar, faltaban, no es que perdieran su día de trabajo si no venían a trabajar, perdían el trabajo. No tenían evidentemente permiso de lactancia, entonces no había una oportunidad de que las mujeres pudieran lactar a sus hijos. Y los filósofos pensadores, conservadores, de orden, digamos de una clase social privilegiada, empezaron a analizar lo que este fenómeno estaba causando. Porque entonces lo que ellos analizaron fue, mientras las mujeres no tengan el derecho, primero de recuperarse físicamente, que su cuerpo se recupere de haber dado vida. Número 2, que esa mujer no tenga horas de calidad del cuidado de sus hijos. Y número 3, que no esté en condiciones de lactar a sus hijos. Lo que nosotros vamos a tener a la vuelta de 20 años, de una generación de 20 años, va a ser trabajadores débiles, enfermos, poco capacitados para poder llevar a cabo las tareas de productividad de la sociedad. Y no vamos a tener, no va a haber suficiente sector salud para atender a toda una generación tras generación, de menores mal cuidados. A ver, estamos hablando de que esto se dijo y se debatió hace 120 años. ¿Qué tenemos que hacer con este tipo de leyes? Que tenemos que generar una progresividad de los derechos. No es solamente, a ver, si hace 120 años estaban hablando de una generación que van a perder como nación y como sociedad por la falta de cuidados apropiados, pues entonces el día de hoy, con mucha más razón, requerimos, y eso es una realidad, de que hombres y mujeres participemos de la crianza, del cuidado y de las responsabilidades de los menores, porque es el derecho superior de la niñez lo que estamos defendiendo y salvaguardando. Y en segundo lugar, mejorar las condiciones de vida y de productividad de las naciones. ¿Por qué? Porque entonces tú generas condiciones sociales de igualdad, generas condiciones sociales de bienestar, el bienestar es otra política internacional, y generas condiciones sociales de empoderamiento de los países y de las naciones en términos de desarrollo económico.
Entonces, no es un asunto menor, no es un tema de regateo, no es un tema de ocurrencia, es un tema que estaríamos nosotros, el Congreso del Estado de Jalisco, hablando a nivel nacional de una reforma de vanguardia que protege de manera transversal muchos derechos, pero sobre todo fortalece el desarrollo económico del Estado. Muchas gracias, diputada. Yo abonaría nada más dos cosas que efectivamente hay que considerar antes de pasar a la votación, o me gustaría comentar, es que lo que yo creo que sí afecta a la productividad en general son los problemas sociales que arrastran los trabajadores con sus problemas internos, cada quien con su tema, pero sin duda que si damos este paso para el fortalecimiento de lo que ya platicamos en términos de un derecho de igualdad para el tema de la crianza del recién nacido, pues creo que es maravilloso en términos de que cómo se puede generar esta salud y cómo le estamos abonando a que el núcleo más importante que tenemos que proteger todos, que es la familia, pues no afecte en términos laborales, ¿no? Sino todo lo contrario. Y por otro lado, que nuestro marco de referencia no sea el propio país, porque el propio país sabemos que a lo mejor habrá estados, que no es el caso, tendrán algunas cosas importantes que analizar. Pero yo creo que uno de los grandes retos, como bien lo comentábamos, es que, o lo comentabas, diputada, es que nuestro punto de referencia tiene que ser ya en los países y en los estados en donde tienen esta vanguardia, este tipo de leyes. ¿Y cuál es el verdadero fundamento y cuáles han sido los resultados? Porque si nuestro marco comparativo siempre será el propio país, pues creo que nos vamos a quedar cortos. Yo creo que tenemos esa gran oportunidad de irnos un poco más adelante y con esa visión poder hacer una ley de vanguardia. Y sobre todo, pues cuidar que esto se cumpla y dejar muy claro con las aportaciones que inclusive podemos acotar ahí la creatividad de los trabajadores para que no haya ningún sesgo, inclusive hasta de debate, ¿no? Que tenga mucha claridad en los términos de días. Entonces no sé si está lo suficientemente agotada la discusión, diputado. Finalmente, no sé si por temas de procedimiento, sé que estamos adhiriendo ya a un dictamen, ya una propuesta de dictamen de otra comisión. De esto que mencioné, en su momento se podrá hacer a lo mejor la propuesta en el pleno, además para pues que sea votado en el pleno y no por otra comisión, porque bueno, posiblemente puedan salir dictámenes en distintos términos, aunque el objetivo sea el mismo. El tema de los días naturales, si se va a hacer, pues mi propuesta sería en concreto que sean 28 días naturales. Entonces, no sé si por tema de procedimiento tendrá que ser así o en su momento se propondrá ya en el pleno para que la otra misma comisión pues tenga conocimiento de esta propuesta y bueno, también saber su punto de vista al respecto, ¿no? Muchas gracias. Ok, diputado, para aclarar, el dictamen de adhesión hacia el estudios legislativos fue el que pedimos que se retirara y lo que estamos ahorita discutiendo es una iniciativa de esta propia comisión en la cual puede venir perfectamente integrada las aportaciones que usted está haciendo al respecto para que pueda subirse al pleno, ¿verdad? O sea, digamos que son dos cosas distintas. Ajá, ¿sí? ¿Me parece? Bueno, entonces discutido o lo suficientemente discutido, está a discusión el dictamen con los cambios propuestos en el dictamen de decreto marcado con el número 5.5 y para tal efecto se abre el registro de oradores, que creo que ya lo agotamos. Se declara agotada la discusión y en votación nominal se pregunta si es de aprobarse. Para tal efecto se pide a la diputada Verónica González Orozco lea los nombres de los diputados integrantes de la comisión para que expresen el sentido de su voto. Como le indica diputado presidente, diputado Esteban Estrada Ramírez. A favor. Diputado Jorge Eduardo González Arana. A favor. La de la voz a favor. Se informa el resultado de la votación. Son 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Se declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de decreto marcado con el número 5.5 con 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, lo que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. Está a consideración el acuerdo interno por el cual se aprueba solicitar información a la Secretaría General de Gobierno y al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco sobre el número de policías y bomberos que hubiesen fallecido en cumplimiento de su deber para conocer el impacto económico y presupuestal que representaría la reforma que propone el gobernador del Estado en su iniciativa marcada con el número Infolec 1152. En virtud de lo que se les hizo llegar con anticipación, su contenido de forma electrónica se les pregunta si es de aprobar o omitir su lectura.
Aprobado. Está en discusión el contenido del acuerdo interno antes mencionado y se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto, se pide a la diputada Verónica González levante la votación nominal de esta comisión. Como le indica diputado presidente, diputado Esteban Estrada Ramírez, diputado Jorge Eduardo González Arana, la de la voz a favor. Se informa el resultado de la votación. Son un total de 3 votos, de los que son 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada. Esta presidencia declara aprobado el acuerdo número 6 de esta comisión con 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, lo que constituye la mayoría requerida para su aprobación. Para continuar con el punto número 6 del orden del día y en virtud de que se les hizo llegar con anticipación, para su conocimiento la lista de los asuntos turnados a la Asamblea Legislativa a esta comisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 77, fracción primera y 102 de la Ley Orgánica que nos rige, este punto se tiene por desahogado. Para continuar con el punto número 7 de la orden del día, en virtud de que se les hicieron llegar con anticipación para su conocimiento las comunicaciones recibidas y atendidas por esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto al artículo 77, fracción 13ª y numeral 2 de la Ley Orgánica que nos rige, este punto también se tiene por desahogado. Para continuar, el siguiente punto orden del día, se les pregunta a compañeros diputados si desean hacer uso de la voz. ¿No? Quisiera, antes de concluir y pasar al siguiente orden del día, en asuntos generales, creo que hoy nos está marcando prácticamente como un término de ley, si tienen algún comentario que hacer sobre el plan de desarrollo y gobernabilidad enviado por el Poder Ejecutivo para que se pudieran autorizar o se envíen algunos a las oficinas terminando esta sesión o que se puedan integrar dentro de la misma. No sé si algún planteamiento específico a través de esta comisión. Me imagino que a lo mejor en lo particular, ¿no? Ya me retiro para no estar aquí. Sí. Sí. Muchas gracias. Gracias, presidente. No, gracias, diputada. Muy bien. ¿No? Hice algunas observaciones en la comisión que su servidor preside, pero bueno, ya fueron presentadas en su momento, ya se van a incluir seguramente en el documento general de todo el Congreso, ¿no? Bueno, entonces, pues, no habiendo más asuntos que tratar, esta presidencia agradece a los integrantes de esta comisión y a todas las personas que nos acompañan. El que nos hayan honrado hoy con su presencia se da por terminada siendo las 13:59 del día 13 de julio del 2019, firmando para constancia y levantándose el acta conforme al artículo 76, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Y deseándoles un excelente día. Muchas gracias por su asistencia.